programa sociocultural. Bienvenidos a Iridiscencia del Pensamiento. Este es un programa de radio donde exploramos ideas y reflexiones sobre una variedad de temas, desde filosofía y ciencia hasta arte y cultura. Si te apasiona la exploración intelectual, si te encanta la idea de explorar temas complejos y profundos, entonces Iridiscencia del Pensamiento es el programa perfecto para ti. Sintoniza nuestro próximo episodio y únete a nosotros en este viaje de descubrimiento intelectual. Hola a todos. Tengan una bonita mañana, tarde o noche. Soy Marcela del Carmen Río Seco, una apasionada poeta y novelista. Hoy quiero acercarme a ustedes con un lenguaje más coloquial, más ameno y presentarles a mi amiga de toda la vida, la poesía. La intención de este espacio es mostrarles de forma un poco más amistosa todo lo que la poesía encierra, o parte de ello. En mis talleres literarios realizados con niños y preadolescentes, indagamos en la escritura en base a la experimentación, y realmente era enriquecedor. Brillantes ideas surgían de mentes abiertas y tan sedientas de saber. Esta es la intencionalidad de este micro, mostrarles y presentarles la poesía en su forma más simple. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan en este espacio que he decidido llamar Iridiscencia del Pensamiento? Mucho se ha dicho de la historia y evolución de la poesía. Muchos tinteros derramados, ¿verdad? Hay muchas formas de ver la historia de la poesía. Podemos decir que la poesía ha evolucionado de una manera significativa desde su origen. En su forma más antigua se remonta a la literatura clásica greco-romana. En este contexto, la poesía era un medio para expresar la contemplación y el entusiasmo por el mundo natural. La poesía clásica se caracterizaba por su sencillez, su pasión por el arte y su capacidad para cautivar al lector. A principios del siglo XX experimenta una transformación significativa. La poesía moderna se caracteriza por su inquietud social, su preocupación por la vida cotidiana y el impacto que tiene en el mundo contemporáneo. Es una forma de expresión que se ha convertido en una herramienta importante para la contemplación y la reflexión. Seguramente te preguntarás, ¿de qué forma se presenta la poesía? Las formas de representar la poesía son variadas, tan variadas como inspiraciones existan en el mundo. Pero generalmente se utilizan poemas, canciones, sonetos o fragmentos de textos cortos con estilos que se asemejan a la poesía. La forma de escribir la poesía también puede variar. La mayoría de los poetas escriben en prosa, pero también hay poetas que escriben en verso. Todo conlleva a la forma en que se va evolucionando a través del tiempo, con la escritura, con el sentir, con las realidades cotidianas, con la realidad social, con el entorno que rodea al escritor, al poeta, de la forma en que puede llegar la inspiración. Podemos tener miles de formas de representar la poesía, pero todo tiene un origen. La poesía nace del sentir de quien la escribe. Ahora bien,
vamos a preguntarnos cómo se transmitía la poesía, de qué forma. La poesía se ha transmitido a lo largo de la historia de diversas formas, dependiendo de la época y la cultura en la que se haya producido. Algunas de las formas más comunes de transmisión de la poesía incluyen, y la más conocida, oralmente. En muchas culturas, la poesía se transmitía de forma oral, a través de la recitación o el canto de poemas en reuniones sociales, festivales y otros eventos culturales. Imagínense qué amenas serían las reuniones familiares mucho antes de que apareciera toda esta red social que hoy conocemos. Luego, se ha transmitido a través de la escritura, mediante manuscritos, libros y revistas literarias. Era como llegar un poco más allá de nuestro entorno social. También está la música. En algunas culturas la música se ha transmitido mediante canciones y otras formas de música, en las que las letras y las canciones se componen en forma de poesía. Y vamos creciendo y nos vamos aventurando a través de las artes visuales, porque la poesía también se ha transmitido mediante las artes visuales como la pintura, el cine y la fotografía. En este caso, la poesía se presenta en forma de imágenes que acompañan al texto. Muchos de nosotros hoy en día, al compartir nuestros poemas, lo hacemos acompañándolo con una imagen alusiva al texto. Y otros nos aventuramos a realizar un video con imágenes que vayan dibujando de alguna manera lo escrito. En la actualidad, la poesía se sigue transmitiendo de múltiples formas, incluyendo todas las anteriores, así como a través de redes sociales y otras plataformas digitales. Poder crecer, poder transmitir, poder mostrar nuestro trabajo de la forma que sea y darle un lugar de importancia a la poesía es una de las labores más loables, más hermosas y a la vez más personales de cada escritor. Vamos a completar un poco toda esta exposición de la poesía con las representaciones a través de la historia. La poesía ha sido una forma de expresión humana desde tiempos inmemorables y su representación ha evolucionado a través de la historia. A continuación, se presentarán algunas de las principales representaciones de la poesía a lo largo de la historia. Poesía oral. En los albores de la humanidad, la poesía se transmitía de forma oral. Los poetas recitaban sus poemas en ceremonias y festivales, y los oyentes los memorizaban y repetían en ocasiones posteriores. Poesía escrita. Con la invención de la escritura, la poesía empezó a ser plasmada en papiros, pergaminos u otros soportes escritos. En la antigua Grecia y Roma, la poesía escrita alcanzó su máximo esplendor con autores como Homero, Virgilio y Ovidio. Poesía en la Edad Media. Durante la Edad Media, la poesía se convirtió en una forma de expresión popular. Los juglares recitaban poemas épicos y líricos en las plazas y los castillos, y la poesía trovadoresca se popularizó en Francia y España. Poesía del Renacimiento. Durante el Renacimiento, la poesía adquirió un tono
más refinado y culto. Los poetas escribían sonetos, elegías y odas, y la poesía se convirtió en un medio de expresión de los sentimientos y las emociones. Y así vamos llegando a la poesía del romanticismo. En el siglo XIX, la poesía romántica se caracterizó por la expresión de los sentimientos personales y la naturaleza. Autores como William Wordsworth, Manuel Taylor Coleridge y Lord Byron crearon obras que explotaban el amor, la pasión y la belleza de la naturaleza. Con la llegada de la poesía modernista a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la poesía se alejó de las formas tradicionales y se adentró en la experimentación y la innovación. Autores como T.S. Eliot, Ezra Pound, Wallace Stevens crearon obras que rompían con las convicciones literarias y explotaban nuevas formas de expresión. Y vamos llegando a la actualidad, a la poesía contemporánea. La poesía sigue siendo una forma de expresión viva y diversa. Los poetas experimentan con nuevas formas y estilos, utilizan la poesía como un medio de expresión de la realidad social y política del mundo actual. ¿Quiénes comenzaron a hacer poesía? ¿Se preguntaron alguna vez? Es difícil precisar quiénes fueron los primeros poetas de la historia, ya que la poesía oral se ha transmitido de forma anónima a través de generaciones y culturas. Sin embargo, se sabe que desde la antigüedad se han producido obras poéticas que han llegado hasta nuestros días. Uno de los primeros ejemplos conocidos de poesía es el poema de Gilgamesh, una obra épica de la literatura sumeria que data del tercer milenio antes de Cristo. También se han encontrado poemas en escrituras egipcias, hindúes, chinas y griegas antiguas. Mucha data. En la antigua Grecia, Homero escribió la Ilíada y la Odisea, dos de las obras épicas más influyentes de la literatura mundial. Otros poetas griegos como Hesíodo y Safo también fueron figuras destacadas en la poesía antigua. En la literatura latina, autores como Virgilio, Ovidio y Catulo escribieron poesías líricas y épicas que tuvo una gran influencia en la cultura occidental. En la Edad Media, la poesía se convirtió en una forma popular de expresión en Europa. Los juglares y los trovadores recitaban poemas épicos y líricos en las plazas y los castillos, y la poesía trovadoresca se popularizó en Francia y España. A lo largo de la historia han surgido muchos poetas destacados, desde William Shakespeare y John Milton, y en la época isabelina hasta Emily Dickinson y Walt Whitman en la literatura estadounidense del siglo XIX, pasando por autores como Pablo Neruda, Federico García Lorca y Octavio Paz en la poesía hispanoamericana del siglo XX. Pero aquellos que quieren aprender a escribir poesía se preguntarán cómo hacerlo, cómo comenzar, si se necesita o no tener estudios. Pues bien, aprender a escribir poesía puede ser un proceso desafiante pero gratificante. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar a desarrollar las habilidades de escritura poética, como por ejemplo, y lo primordial es la lectura. Lee
poesía. La lectura de poesía es fundamental para aprender a escribir poesía. Lee obras de poetas clásicos y contemporáneos para obtener inspiración y aprender sobre técnicas y estilos de escritura. También es importante que practiques regularmente. La escritura de poesía requiere práctica y perseverancia. Intenta escribir poesía regularmente, incluso si es solo una línea o dos al día. Experimenta con diferentes formas poéticas. Hay muchas formas poéticas diferentes como el soneto, la oda, el yacú y el verso libre. Experimenta con diferentes formas para encontrar la que mejor se adapte a tu estilo y voz poética. Usa la imaginación, es primordial. La poesía es una forma de expresión artística que te permite utilizar la imaginación para crear imágenes y metáforas. Usa tu imaginación para crear imágenes vívidas y emociones poderosas en tus poemas. Es importante que tengas en cuenta de editar y revisar tus poemas. Después de escribir un poema es importante revisarlo y editarlo varias veces. Revisa el ritmo, la métrica, la rima y el lenguaje para mejorar el poema y asegúrate de que esté listo para compartirlo. Y comparte tus poemas con amigos, familiares o incluso con una comunidad de escritores. Recibe comentarios constructivos y continúa escribiendo y mejorando tus habilidades poéticas. Recuerda que la poesía es una forma personal y subjetiva de expresión y no hay una manera correcta de escribir poesía. Lo más importante es encontrar tu voz poética y seguir escribiendo y experimentando. ¿Pero hay reglas que seguir para escribir poesía? La poesía es un género lírico muy flexible que no tiene reglas estrictas que se deban seguir. Sin embargo, hay algunas sugerencias y técnicas que pueden ayudar a mejorar la calidad de la poesía, que a continuación se presentarán algunas de estas sugerencias. Usa una variedad de herramientas literarias. La poesía utiliza herramientas literarias como metáforas, simbolismos, rima, aliteración y asonancia para crear un efecto estético y emocional en el lector. Experimenta con diferentes herramientas literarias para crear un poema único y evocador. Presta atención al ritmo y a la métrica. El ritmo y la métrica son importantes en la poesía y pueden afectar la forma en que se percibe y se recuerda el poema. Presta atención a la forma en que el poema fluye y juega con diferentes esquemas de rima y patrones de métrica para crear una sensación rítmica única. Haz que cada palabra cuente. La poesía es un género de escritura conciso, en el que cada palabra debe ser significativa y tener un propósito en el poema. Evita las palabras innecesarias y trata de utilizar palabras precisas y evocadoras. Crea imágenes vívidas. La poesía a menudo utiliza imágenes vívidas para crear una experiencia sensorial para el lector. Trata de crear imágenes que sean evocadoras y poderosas para ayudar a transmitir la emoción o el tema del poema. Y sobre todo, sé auténtico.
La poesía es una forma de expresión personal y auténtica. Escribe sobre tus propias experiencias y sentimientos y trata de encontrar tu propia voz poética. En resumen, la poesía no tiene reglas estrictas que deban seguirse, pero existen técnicas y sugerencias que pueden ayudar a mejorar la calidad de la poesía. Lo más importante es encontrar tu propia voz poética y disfrutar del proceso creativo de escribir poesía. Te preguntarás, ¿cómo sería una poesía sensorial? Una poesía sensorial es aquella que utiliza imágenes vívidas y detalles sensoriales para crear una experiencia sensorial para el lector. Esto puede incluir descripciones de la vida, el sonido, el olfato, el gusto y el tacto. A continuación les presento un ejemplo de poesía sensorial. El sol se asoma por la ventana, iluminando el cuarto con su luz dorada. La suave brisa de la mañana acaricia mi piel, mientras el sonido de los pájaros canta en mis oídos. Cada gota de rocío brilla como diamantes sobre el césped recién regado, la hierba fresca crujiente bajo mis pies, mientras camino hacia el horizonte. Este poema utiliza detalles sensoriales para crear una imagen vívida de una mañana soleada y fresca. Se describe la vista del sol, el olor a café, la brisa en la piel, el sonido de los pájaros, la sensación del rocío y la hierba bajo los pies. Esta combinación de detalles sensoriales evoca una experiencia multisensorial para el lector. Lo ayuda a transmitir la emoción o el tema del poema. ¿Y qué les parece todo este tema de la poesía? ¿Le dan ganas de escribir y no saben cómo comenzar? ¿Qué les parece si hacemos una lluvia de ideas para escribir poesía? Claro, aquí hay algunas ideas que pueden servir para poder escribir y comenzar a aventurarse. Primero, observa la naturaleza. Sal al aire libre y observa la naturaleza a tu alrededor. ¿Qué ves? ¿Oyes? ¿Hueles? ¿Sientes? Escribe sobre la naturaleza de un paisaje natural, el sonido de las hojas crujientes bajo tus pies o la sensación del sol en tu piel. 2. Reflexiona sobre tus emociones. La poesía es una forma de expresión personal. Reflexiona sobre tus emociones y escribe sobre tus sentimientos, ya sea la tristeza, la alegría, la ira o la melancolía. 3. Imagina mundos ficticios. Crea mundos ficticios y escribe sobre ellos. ¿Qué tipo de personajes viven allí? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se ven, suenan y sienten las cosas en ese mundo? 4. Escribe sobre una experiencia personal, significativa en tu vida, como una ruptura, un viaje, un evento importante. Describe los detalles y las emociones de esa experiencia para que los lectores puedan sentir lo que sentiste. 5. Usa el arte visual como inspiración. Observa obras de arte visual como pinturas o fotografías y escribe sobre lo que ves en ellas. ¿Cómo describirías los colores, las formas y las emociones que ves en la obra de arte? Recuerda que la poesía es una forma de expresión personal, por lo que no hay límites en cuanto a lo que puedas escribir. Siéntete libre de experimentar y explorar para encontrar tu propia voz poética.
Dentro de la creación de poesía, utilizamos nuestra propia forma de ver las cosas. Es un juego del entendimiento, el intelecto y la forma en que sentimos. No hay dos frases iguales o idénticas en un escrito. Siempre existe un origen, un principio que la psiquis adopta y utiliza de forma consciente o inconsciente. Nuestra memoria absorbe tanto que muchas veces nuestra inspiración surge de una frase hecha, pero la forma de introducirla en un verso, el sentimiento que se impregna, el tiempo vibratorio de la palabra, crea en sí mismo la originalidad. Crear no solo es de creativos, de grandes poetas. Ya nuestra naturaleza humana es creativa y la expresión verbal o escrita es parte de nuestra comunicación y nos comunicamos en todo momento y transmitimos lo que sentimos en el arte. Hoy hemos hablado de poesía. Mañana no llega aún. Dejemos entonces que el futuro se haga presente. Un gusto haber disfrutado este momento, esperando lograr cultivar más conocimientos y abrir una ventana en el techo para que las ideas broten hacia el espacio sin límites. Gracias por tu compañía y espero pongan en práctica algunas ideas y se dejen llevar por la libertad de un verso. Hasta pronto.